La semana pasada, los que tal vez no me conocen, mi nombre es Graham, soy director nacional de la institución El Alfarero. Esta iglesia tiene una relación cercana con El Alfarero. Por varios años tenía sus cultos en nuestro edificio, en el tercer anillo externo, con la radial 23 al lado de Laudabol. Y es un privilegio para mí y para mi esposa Debbie también poder compartir este domingo con ustedes. Estamos en medio de una serie de 3 mensajes. Empezábamos la semana pasada, esta es la segunda, y el próximo domingo va a ser la tercera y última de esta serie que estamos viendo en el libro de Habacuc. Si tienen sus Biblias o sus apps en sus teléfonos, les animo a que abran el libro de Habacuc para que podamos seguirlo de cerca. Y quiero tomar un momento también de dar una publicidad gratuita. Aprovechando que tengo el micrófono, hay en internet un libro que se llama Dios en las ruinas. Está en venta electrónicamente o digitalmente en Amazon. Y es un libro con la historia de la autora de una situación terrible, muy difícil, cuando murió su sobrina de cáncer, y que el proceso por lo cual ella pasó, basado también en el libro de Habacuc. Entonces, lo que yo comparto aquí es breve, es una media hora o 40 minutos a lo mucho, pero este libro, si tú quieres saber más acerca del libro de Habacuc, quieres seguir y rescatar más lecciones y profundidad en todo el tema de qué podemos nosotros como hijos de Dios enfrentar mejor momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de dolor y encontrar esperanza en el Señor, les recomiendo el libro Dios en las ruinas. Justamente David, el pastor David, lo va a poner el link en algún momento, tal vez hoy o pronto, en el grupo de WhatsApp de la iglesia para que tengan la oportunidad de ir y comprar ese libro. La semana pasada vimos el capítulo 1 de Habacuc y empezábamos a abrir el tema de la situación en la cual el profeta Habacuc estaba. Y recordaremos de que en ese tiempo, unos 600 años antes de la llegada de Cristo, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, estaba en crisis. Habían sido dominados por muchos años por los asirios y estaban al punto de ser dominados por un pueblo peor, que eran los babilonios. Entonces Habacuc en aquel momento levantó una queja delante de Dios diciendo: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puedes tú, siendo un Dios justo, permitir tales barbaridades con tu pueblo? ¿Cómo puedes permitir de lo que está pasando y lo que va a pasar, que va a ser aún peor, pasar con la gente que tú amas? Justamente esta mañana con mi esposa, como mencioné la semana pasada, vivimos un poquito lejos. Muchas veces escuchamos podcast en el auto y esta mañana estuvimos escuchando un podcast acerca del libro de Job. Y una de las preguntas en el libro de Job es: ¿por qué cosas malas pasan a personas buenas? Y muchas veces nosotros podríamos creer un evangelio falso que nos dice de que si yo soy bueno y obediente a Dios, todo me va a salir bien, y solamente si me porto mal o me distancio de Dios, se me van a salir mal las cosas. Y muchas veces incluso vendemos un evangelio falso diciendo a la gente que si vienes a Dios, todo te va a salir bien. Pero vemos en el libro de Job y vemos en la situación del pueblo de Judá una situación al contrario. Cuando para buenas personas cosas malas pasan, para el pueblo mismo de Dios y dentro del pueblo mismo de Dios, cosas malas pueden pasar. Y frente a esa situación de Israel, la semana pasada vimos que Habacuc estaba levantando preguntas a Dios. La pregunta principal era: ¿hasta cuándo? Y considerábamos nuestras propias vidas, empezábamos a preguntar: ¿cuál es mi hasta cuándo? ¿Cuál es la situación difícil que yo estoy enfrentando en este momento? Puede ser un problema de salud. A veces los problemas de salud duran mucho tiempo. Y preguntamos a Dios: ¿hasta cuándo? Justamente hoy día, esta mañana, me escribieron diciendo de que mi padre fue llevado al hospital.
hace 1 hora y media más o menos. Y podemos preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo no puede mejorarse mi papá o de una vez ir al cielo? Pero las cosas difíciles nos pasan en los momentos menos pensados a veces. Pensábamos también en la pregunta de Habacuc, como que acusando a Dios de dos cosas. Uno, Dios, tú has cambiado, no eres el mismo Dios, o te fuiste de nosotros. O dos, como que ya no eres justo. No veo la justicia de Dios en lo que tú estás haciendo con tu pueblo. Y tal vez nosotros en momentos difíciles podemos a veces preguntar a Dios, ¿Dios ya te fuiste? Alguien me dijo el otro día en un curso que teníamos en el alfarero, yo no siento que cuando yo oro Dios me escuche. Para mí Dios no está real, Dios está ausente, o a veces tengo la sensación que mis oraciones llegan al techo, pero más allá no. O de repente la otra pregunta, Dios, no eres justo. Pensé que eres justo, pero veo por la realidad de la vida, este mundo, no eres justo, no hay justicia. Y aquí vemos a Dios respondiendo a Habacuc. Se inició la conversación en el capítulo 1, una ida y vuelta entre Dios y Habacuc, Dios respondiendo. Pero Habacuc no estaba satisfecho con las respuestas que recibía, no estaba en todo satisfecho, entonces seguía su queja, seguía la conversación. Y muchas veces cuando estamos en crisis nosotros también es así. Sabemos ciertas verdades, pero como que en ese momento no nos satisfacen y reclamamos a Dios y llamamos a Dios y acusamos a Dios por lo que está pasando. Y aquí Habacuc estaba haciendo esto. Y en el capítulo 2 empieza a responder a esas preguntas Habacuc. La primera entonces, quisiera que funcione mi nuevo juguete. Recién lo compré, lo instalamos. Esto no hizo, ¿no? Ya, dependeré de ti entonces. Mi juguete, un fracaso. ¿Por qué los juguetes nuevos no funcionan cuando deben funcionar? Podría ser una pregunta de Habacuc. Dios no está ausente o inactivo. Y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 2. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc estaba preguntando a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se va a acabar eso? ¿Por qué toma tanto tiempo? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Como que 3 veces Dios enfatiza lo que yo te estoy diciendo va a pasar. Por más que tome tiempo, va a pasar, va a llegar a su conclusión. La visión se va a realizar. Y una de las cosas en la visión que vemos claramente en este capítulo sobresale en el versículo 14, es un versículo bien conocido de la Biblia, es un versículo incluso que tiene su coro, su canción, donde dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces, aquí Habacuc estaba preguntando, diciendo a Dios, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo se va a realizar tu visión? Porque en este momento soy yo, Habacuc, un hombre, un varón, conversando contigo, Dios, en un medio de un pueblo pequeño, bajo el poder de los asirios, en un pueblo pequeño que va a ser dominado y destruido pocos años después por un pueblo más poderoso de los babilonios. Y tú dices aquí, como las aguas cubren los mares, así también se llenará de la tierra todo el conocimiento
de la gloria del Señor. Y me hizo pensar esa promesa de la visión de que Dios en algún momento en el tiempo va a llenar la tierra con su gloria. En muchos sentidos lo estamos viviendo hoy. Tal vez no pueden ver la mapa muy claramente, este lado un poco más, pero me fue interesante esta mañana hacer un análisis de las religiones del mundo y ver su predominancia en diferentes regiones geográficas del mundo. Y cuando pensamos en lo que es el cristianismo, lo que viene de la familia de Dios, lo que proviene de Cristo y su venida a este mundo la primera vez, todo lo que es a color azul o diferentes tonos de azul son países donde predomina el cristianismo. Y cuando vemos esta mapa, me es impresionante ver cómo el evangelio de nuestro Señor Jesús predomina en la gran parte de nuestra tierra, de nuestro planeta. Claro, hay áreas donde todavía hay otras religiones más fuertes. Islam, en el verde, lo que se llama muchas veces la ventana 1040, está predominante. Tenemos el budismo, áreas de amarillo, tenemos hinduismo, India primordialmente. Judaísmo, que fue la religión en la cual nació Jesús, hay un solo puntito rojo, que es Israel. Y en contraste, el evangelio de Cristo predomina en el mundo. No quiere decir que en estos países somos todos cristianos, claro que no. Pero es la religión, la creencia predominante. Se escucha el evangelio de Cristo en la gran parte del mundo en este momento. Y desde que el Señor habló con Habacuc en aquel tiempo hasta el día de hoy, 2600 años después, vemos cómo Dios está cumpliendo con su visión, que Dios está cumpliendo con su promesa. No está ausente y no está inactivo. Y muchas veces en nuestras vidas, cuando sentimos que Dios no está presente, o no está activo, o no me escucha, tal vez es bueno, en vez de enfocar en este momento difícil, en este momento de crisis, ampliar un poco nuestra perspectiva, levantar un poco nuestros ojos y volver a creer que aunque en este momento no lo veo y no lo experimento y no entiendo lo que Dios está haciendo, hay todo un panorama más grande y más largo donde Dios sigue cumpliendo con sus propósitos. La semana pasada vimos que Dios es más allá del tiempo. Vimos que Dios es más grande que las naciones. Y vimos que aún las circunstancias difíciles de nuestras vidas, Dios las puede usar para cumplir con sus propósitos. Entonces la primera queja de Habacuc fue respondida por el Señor. No fui yo. Por si acaso yo pensé que estos globos eran para mí. Pensé que estaban celebrando tanto mi presencia que habían puesto globos y después me di cuenta que no era para mí. Pero está bien, celebramos Oanza y todo lo que el Señor está haciendo por el club de niños en esta iglesia. Qué tremendo es. Dios sigue siendo justo. En el versículo 4 dice, el insolente no tiene el arma recta, pero el justo vivirá por su fe. Habacuc está acusando a Dios de ser injusto. Y frente a esa acusación, esta queja de Habacuc, Dios responde con este versículo diciendo que el justo vivirá por fe, pero después va más allá incluso. El resto del capítulo 2 es donde Dios amplía lo que se llaman los 5 ay. Y en los 5 ay, Dios apunta a cosas que todavía Él odia. Está diciendo a Habacuc, yo no he cambiado. Lo que odiaba antes, lo que es incorrecto antes sigue siendo. Lo que es correcto, lo que es de mi voluntad, sigue siendo. No he cambiado. Y los 5 ay son cosas con las cuales yo no estoy nada de acuerdo. En el versículo 6
Dice, ay del que hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. En los 5 ay vemos como Dios está respondiendo diciendo, estas áreas no son parte de mi voluntad, no estoy de acuerdo con esto. En el primer lugar, el aprovechar del pobre. Tal vez en nuestras vidas pensamos o tratamos de ser personas buenas a no aprovechar del pobre. Pero a veces hay la tentación, qué sé yo, viene el albañil, el obrero a trabajar en nuestras casas, a hacer un trabajito, y llega el momento de pagar lo que me pide y como que buscamos forma de bajar lo que habíamos acordado o buscamos pretextos por no pagarle o simplemente decidimos no pagar. Y muchas veces podemos aprovechar del pobre en maneras que son pequeñas, son sutiles, pero no son buenos. Y el primer ay nos muestra, nos hace recordar que Dios no está de acuerdo con el aprovechar de los pobres. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? O tal vez cuando prestamos dinero a un amigo o un familiar, ponemos un interés muy alto y queremos aprovechar de su necesidad para enriquecernos. El primer ay está en contra de esto, de aprovechar del pobre. Y hay una advertencia. No se levantarán de repente tus acreedores, no se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia. Dios dice, cuidado con esto de aprovechar de los pobres. El segundo ay encontramos en el versículo 9. Me gusta cómo funciona en este capítulo. Los ayes están en el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. ¡Qué belleza! Cuando funciona así la Biblia me encanta. El segundo ay se trata, no fui yo, de la corrupción. Habíamos hablado la semana pasada de que una de las cosas que estaba quejando a Habacuc fue la falta de justicia, la corrupción. He vivido en Bolivia lo suficiente para saber que es un problema que tenemos en este país. Y una de las preguntas que estamos viendo en un curso que enseñamos los jueves en el Alfarero actualmente, que se llama Misión Integral, es que en los años 70, Bolivia estaba más o menos en la liga de países más corruptos, más o menos en el lugar 65, teniendo en los años 60 un 3 o 4% de cristianos evangélicos en el país. Ahora se dice que Bolivia tiene un 20 a 25% de evangélicos, y con ese gran porcentaje de la población llamándose cristianos evangélicos, se supondría que los niveles de corrupción bajarían. Pero en realidad se han duplicado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? La pregunta que estamos lanzando en el curso es, ¿dónde está la misión integral de la iglesia? ¿Cómo es que no estamos impactando la sociedad para que niveles de suicidio, niveles de asesinato, niveles de corrupción bajen en vez de subir? Pero si miramos nuestra realidad, por alguna razón están subiendo en vez de bajar, aunque seamos más los cristianos. La corrupción. Ay del que llena su casa con ganancias injustas. Analizando nuestra vida,
¿Hay alguna ganancia injusta que tenemos? Estaba hablando con un amigo el otro día que trabaja en una empresa estatal, tiene una necesidad económica y un amigo en la empresa le acercó y dijo, mira, ¿por qué no hagan lo siguiente? Todos los demás lo hacen. Cuando buscan un contrato con la empresa, pues siempre hay una partecita para ti de la empresa que tú contratas. Entonces, yo te sugiero que lo hagas porque el resto lo estará haciendo. Y me vino y hablamos y dijo, mira, la tentación es fuerte de recibir un pago por debajo de la mesa por dar un contrato o una empresa externa. Y charlamos de la corrupción, charlamos de la integridad y al final quedó él en no me voy a ganar cosas ilícitas, no voy a entrar en eso de la corrupción, voy a mantener mi posición y confiar en Dios. Capaz nosotros enfrentamos una tentación de esa naturaleza. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? La palabra de Dios dice que Dios está en contra de la corrupción. La tercera encontramos en el versículo 12, crimen y asesinato. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Quisiera pensar que nosotros no estamos en esto. Una iglesia tan buena como esta, ¿cómo puede ser? Tal vez esta es menos aplicable a nuestra realidad personal, que no estamos matando a nadie, no estamos involucrados en el crimen. Pero lo que nos muestra aquí es que Dios sigue en contra de esto. Por más que estamos rodeados por crimen, asesinato, muchas veces no entendemos por qué, otras veces es muy claro. En el periódico sale cada semana el tema de asesinatos, personas acribilladas en San Matías y otros pueblos. Muchas veces sale el tema de los feminicidios. Estamos rodeados por estas cosas, pero como pueblo de Dios, eso no puede ser nada de nuestra experiencia y más bien debemos pararnos en contra, porque Dios está en contra. El cuarto ay se encuentra en el versículo 15. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo. Dios está en contra de la borrachera. Hay diferentes posiciones y opiniones acerca del alcohol. Si Dios está en contra del alcohol, si podemos o no podemos tomar. Dentro de la misma iglesia hay diferentes posiciones. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en Sucre por 8 años, ahí la iglesia es muy conservador. El alcohol está totalmente prohibido, ni una gota, excepto tal vez un brindis. La gente no bebe, los cristianos quiero decir. No está parte de la cultura cristiana. Me acuerdo cuando primeramente vinimos a Bolivia a trabajar en el año 95, vivíamos en Cochabamba, con una misión trabajábamos muy conservador, cero alcohol, ni una gota permitido. Mi madre vino y me trajo de regalo una botella de Baileys. No voy a levantar quienes conocen, le pedí que levanten la mano, ¿quién conoce Baileys? Me trajo una botella de Baileys para mi regalo de Navidad. Y sinceramente con mucha tristeza en el corazón dije, llévatelo, porque no lo puedo tomar. Hemos hecho un compromiso. Yo no sé cuál es tu posición. Si se puede tomar, no se puede tomar. Un vino está aceptable, una cerveza no, un whisky no, una no sé. Sí, depende. O sea, podemos asumir diferentes posiciones en cuanto al alcohol. Yo no estoy aquí para generar polémica. Lo que estoy aquí es para ver que aquí la borrachera está claramente en contra de la voluntad de Dios. Y debemos tener cuidado, tal vez en las fiestas familiares que tenemos. El amigo habló de la boda que asistió la semana pasada en Cochabamba. Muchas veces hay tentación de tomar 2, 3, 4
¿Y a dónde va nuestro testimonio cristiano? La borrachera está en contra de la voluntad de Dios y está claramente mencionado aquí con el cuarto ay. El quinto ay empieza en realidad en el versículo 18 y termina en el versículo 19. El 18 dice, ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpa es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Evidentemente, en el tiempo de Habacuc, ídolos eran comunes. Pero en nuestro país, el día de hoy, también. En ciertos sectores de la sociedad, particularmente podemos mencionar en la religión católica, tener un ídolo es parte. Tener un ídolo al cual tú oras y lo tienes en tu casa y pones tus velas y a ese ídolo tú pides cosas, es normal. E incluso en lugares públicos. Nosotros tendemos a hacer nuestras compras en un supermercado por el tercer externo. No quiero darles publicidad gratuita a ellos. Pero si tú estás ahí comprando, ahí arriba atrás hay un ídolo con sus velitas. Es normal en nuestra sociedad. Pero aquí claramente Dios está diciendo, yo estoy en contra de los ídolos. Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y de plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Dios está diciendo con ese quinto ay, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos frente a una crisis como el pueblo de Judá en aquel momento, ¿dónde debemos buscar nuestras respuestas? ¿A quién debemos acudir? Yo no sé cómo está tu reacción cuando enfrentes una crisis. Si tú eres como yo, normalmente yo intento solucionarlo yo primero. Busco la forma de encontrar solución. Trato a todo costo de encontrar la forma de solucionar y salir de la crisis. ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué puedo hacer para salir de esto? Y me esfuerzo y busco y hablo con amigos y veo si puedo prestar dinero o lo que puede ser. Y recién, cuando no me ha funcionado nada, busco a Él. Y aquí está diciendo, ay de él que busca la ayuda en cualquier lugar que no sea Dios. Porque si hay cualquier lugar o cualquier persona o cualquier situación que tenga más importancia para mi vida que Dios, es un ídolo. Cualquier persona, cualquier cosa que es donde voy primero antes de ir a Dios, es un ídolo. En el curso de consejería bíblica que enseñamos en el Alfarero, varios de ustedes lo han llevado en algún momento. Hablamos de nuestras maneras ilegítimas. ¿Cuál es una manera ilegítima? Es una forma de buscar solución, de solucionar un problema o de hacerme sentir mejor, donde voy primero en vez de a Él. Y aún cosas buenas podrían convertirse en ídolos. El deporte. Yo soy fanático de Liverpool, mi equipo desde chico. Muchas veces cuando me siento mal, busco noticias, a qué jugador van a comprar, cuál es el próximo partido, qué posibilidades tenemos de ganar.
abro la página de ESPN o la BBC o Fox Sports y busco noticias o pongo fútbol en la tele y así me hago sentir mejor. Para otros de nosotros el estudio, que es bueno, es positivo el estudio. Me voy y me meto ahí, me pierdo ahí porque no quiero enfrentar mis problemas. O de repente, cosas no tan buenas, las drogas, la promiscuidad, el alcohol o aún el trabajo. Si voy ahí para satisfacer mi corazón, si voy ahí para las respuestas a mis problemas antes de ir a Dios, no solamente es una manera ilegítima, es un ídolo. Y aquí Dios está diciendo a Habacuc, vení a mí. Nadie más y nada más pueden dar las respuestas, pero yo sí puedo, porque yo soy Dios todopoderoso. El Señor está en su santo templo. Guarda toda la tierra silencio en su presencia. Entonces, Habacuc seguía en la conversación con Dios, con sus quejas, diciendo que Dios, tú has cambiado, eres ausente, no eres justo. Y Dios responde diciendo, yo todavía soy justo, todavía voy a cumplir con mis propósitos, aunque parezca que están tardando. Y frente a esa situación, ¿cómo respondió Habacuc? Y casi lo perdimos. Quiero volver al versículo 1, que dice en la versión, la nueva traducción viviente, que me gusta esa versión para este versículo en particular. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Se supone que en aquel tiempo en la ciudad tenía los muros y en estos muros periódicamente como puestos para los guardias, para mirar qué es lo que está pasando en el horizonte, para ver si había algún peligro. Y se da la sensación que Habacuc era uno de esos guardias. Y aquí dijo, yo voy a subir a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. En un momento de crisis, en un momento de dudas, de preguntas, de dificultades, tomó la decisión Habacuc de buscar a Dios. Y tomó la decisión de encontrar un lugar privado, silencio, seguro para estar ahí y esperar qué es lo que tú, Dios, me quieres decir al respecto de mi situación. ¿Dónde está tu torre de vigilancia? ¿Dónde puedes tú encontrar, recibir de Dios palabra, recibir de Dios aliento, estar tranquilo con Él, abrir la palabra de Dios, tener tus tiempos devocionales? Para Habacuc fue su torre de vigilancia. Para mi esposa, y siempre lo menciono en este momento como ejemplo, es su hamaca. Cada mañana, cuando la buscas, vas a saber que está ahí en su hamaca, con su Biblia, con su alabanza, con sus audífonos, con su diario devocional, buscando a Dios en su torre de vigilancia. ¿Tú tienes tu torre de vigilancia? ¿Tú tienes un lugar donde puedes buscar a Dios y esperar a que te hable? Aquí tenemos dos desafíos para nosotros. El arrepentimiento. Tal vez al hablar de los 5 ayes,
Con algunos no hemos podido identificar, no somos asesinos y no estamos involucrados en el crimen, tal vez aquí en esta iglesia. Pero capaz la corrupción toca nuestra vida en diferentes momentos y formas. Capaz cuando enfrentamos problemas y crisis y vamos a un lugar, primero que no sea Él. Tenemos ídolos en nuestras vidas, cosas o personas que son más importantes que Dios. Capaz tenemos que arrepentir en esta mañana por nuestro pecado delante de Él y pedirle perdón. Pero el segundo desafío es esperar en Él. Como preguntamos la semana pasada, no sé cuál es tú hasta cuándo. En este momento no sé cuál es la situación más difícil que tú estás enfrentando. ¿Cuál es el dolor más fuerte que tú tienes en tu vida? ¿En qué circunstancias más tú preguntas a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no actúas como yo pienso que debes actuar? ¿Por qué no respondes como yo necesito? Porque yo soy un buen cristiano y merezco tus respuestas según lo que yo pienso que deben ser. Pero ¿dónde vamos? También para esperar en Dios. Hay dos desafíos y hay una pregunta final. Quisiera que cada uno de nosotros en esta mañana, delante del Señor y en nuestro propia mente y corazón, analizamos nuestra situación, analizamos nuestra vida, analizamos nuestra casa. Tal vez hay un cuarto en la casa que no usamos mucho, que podría convertirse en mi torre de vigilancia. Tal vez hay una hamaca que puede convertirse en un lugar seguro con el Señor, donde le busco cuando necesito esperar y escucharle. Capaz hay un sillón que puede convertirse en un lugar seguro con Dios, que no solamente funciona para ver tele, pero convertirse en un lugar seguro con el Señor. Incluso hay historias de diferentes santos en los diferentes siglos y una de ellas, no me acuerdo en este momento su nombre, pero cuando ella quería estar con Dios, tuvo su mandil y puso su mandil sobre su cabeza. Y todos sus hijos sabían que cuando el mandil estaba sobre la cabeza de mamá, nadie tenía que molestarla, porque estaba con Dios. ¿Dónde está tu torre de vigilancia? ¿Dónde puedes ir tú para buscar a Dios y esperar sus respuestas para tus problemas más grandes, para tus dificultades, tus dolores y tus crisis? Y si no tienes una torre de vigilancia en esta mañana, ¿qué puedes hacer para crear una torre de vigilancia? Oremos.